Bien, un cordial saludo para todos los asistentes al Congreso Retos 4.0, organizado por la Corporación Universitaria Americana sede Medellín. El día de hoy voy a conversar con ustedes un poco con respecto al proyecto que realizamos, al que hemos titulado Factores que inciden en la fragmentación del Estado en Colombia. Para aproximarnos a este tema, hicimos una revisión documental desde el impacto que han generado los grupos armados ilegales, específicamente los actores paramilitares. La propuesta fue desarrollada por Sandra Liliana Chavarría, quien es magíster en Gobierno y Políticas Públicas y coordinadora social y de trabajo y de talento humano de la empresa Estructuras y Aguas. Alejandro Valencia Arias, que es doctor en Ingeniería con el énfasis en Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional, y actualmente trabajo como investigador senior de la Corporación Universitaria Americana, y quien les habla, Lemi Bran Piedraíta, que soy magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de AFIT y actualmente me desempeño como investigador asociado en la Corporación Universitaria Americana. Bueno, lo primero de lo que tenemos que hablar un poco es de cómo se fundamentó el problema. Partimos de la premisa, en este caso, que según Ríos, el conflicto armado colombiano no es un asunto nuevo, realmente es un asunto recurrente y que de hecho nos ha acompañado desde los inicios mismos de la vida republicana. Esto ha tenido, digamos, un impacto importante por toda la cantidad, digamos, de hechos violentos que se dieron durante el siglo XIX, que terminan con la Guerra de los Mil Días, pero que cuando pasamos al nuevo siglo, al siglo XX, pues dan lugar a otra serie de confrontaciones importantes, específicamente por la pugna, por la lucha que había por el poder entre los partidos conservador y liberal, después de algún tiempo de gobiernos liberales en 1946, cuando vuelven a retornar los conservadores, esto genera una sensación de malestar y un descontento que se empieza a generalizar por distintas latitudes del país, departamentos como Antioquia, Boyacá, Chocó, en fin, este tipo de regiones, Valle del Cauca, se genera ese descontento y el descontento se hace mucho más manifiesto en 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Que desencadena todo lo que fue el Bogotazo y pues posteriormente están ampliamente documentados la historia de lo que ha sido el conflicto colombiano, de cómo se recrudeció en ese periodo que incluso algunos historiadores y sociólogos han denominado como el periodo de la violencia. Esto nos permite también, digamos, mirar los matices históricos del conflicto colombiano y cómo ese conflicto que hemos vivido durante tantos años, que como plantea Ríos viene desde el periodo mismo de la vida republicana, pues ha tenido unos altos impactos sociales, económicos y personales que son percibidos por todas aquellas personas víctimas del conflicto armado. De hecho, las estimaciones más recientes de la Unidad de Víctimas Nacional nos habla de un estimado de más de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado, en este caso siendo sujetos de reparación más de 7 millones de personas y con una distribución relativamente uniforme entre víctimas hombres y mujeres, con algunas, digamos, variaciones no menos importantes en grupos sexualmente diversos, en comunidades que no relacionan su género y en grupos intersexuales. Con respecto a los hechos victimizantes, el conflicto armado pues, ha sido muy complejo, ha tenido distintas manifestaciones. Los grupos paramilitares han tenido un modus operandi que, por ejemplo, en este caso, Manfredo Coestel ha hablado incluso desde la perspectiva, digamos, un poco psicológica de cómo proceden este tipo de actores. Pero a la fecha también en el registro de víctimas se registran más de 11 millones de eventos y de hechos victimizantes. En este caso, los más comunes son la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, que es sin duda el hecho victimizante más relevante dentro de esta historia del conflicto, y los homicidios, seguidos pues obviamente de amenazas, de hechos de tortura, que por ejemplo son muy comunes en los grupos paramilitares. Algunas estimaciones incluso nos hablan de que el conflicto armado en Colombia, aproximadamente el 16% de toda la población del país ha sido víctima directa o indirecta del conflicto. Esto ya nos da también una dimensión sobre la importancia que adquieren estos estudios, que si bien en el contexto colombiano no son nuevos, realmente justamente por las implicaciones del fenómeno ha sido muy estudiadas de distintos autores en el contexto local. Tenemos autores como Gustavo Duncan, Mauricio García Villegas, personas que se han dedicado al estudio de esto, pero que igual sigue cobrando mucha importancia
y mucho más cuando empezamos a articularlo con otros temas. De hecho, el conflicto armado que hemos experimentado en el país se ha hecho mucho más crudo también por la diversidad de actores que confluyen dentro del conflicto. Estamos hablando de actores legales y de actores ilegales, ¿cierto? Que han hecho presencia en distintas partes del territorio y han generado unos impactos muy importantes en las comunidades. Hay unas nuevas configuraciones, el conflicto armado también ha traído nuevas configuraciones de los territorios y no solamente nuevas configuraciones de los territorios, el conflicto armado también en parte ha sido responsable de que se presenten en este caso nuevos patrones sociales y económicos dentro de los territorios, y es un poco a lo que se refiere Salas. En este sentido surge la pregunta, porque muchas veces nos la han hecho y es, pero venga, ¿se puede fragmentar el Estado? Hablando de un Estado como el colombiano, con la coyuntura que se está pasando en este momento, con las movilizaciones sociales y demás, nosotros podríamos hablar de fragmentación del Estado en un contexto como el colombiano, pues efectivamente ha sido objeto de muchas, digamos, por decirlo así, ha sido objeto de muchas expresiones en las que nos dicen, pero no, o sea, hablar de un Estado fragmentado sería hablar de un Estado que en algún momento estuvo unido, pero partimos un poco de la hipótesis de que no todo está, digamos, por construir en el país, sino que bien que mal, con la historia que tenemos, se han dado esfuerzos importantes para generar ese sentimiento de construcción del Estado, visto el Estado desde una perspectiva antropológica, como lo manifiesta Joel Migdal, y que es realmente al punto al que le deberíamos apostar. En este caso, cuando hablamos de la fragmentación, entonces hay distintos autores que nos dan algunas posturas, entre ellos Cruz, cuando nos habla de que la fragmentación se puede dar cuando hay pérdida de la legitimidad, en este caso en la institucionalidad y en los gobiernos. Eso lo evidenciamos en muchos momentos, pero traemos a colación el citado por Cruz, que tiene que ver con toda la coyuntura que se vivió con el gobierno de Samper, el proceso 8000, el hecho de que su campaña hubiese estado financiada por el cartel del narcotráfico, en este caso de Cali. Ese tipo de situaciones llevan a que se pierda la legitimidad en las instituciones. Por su parte, Pompejano lo que nos dice es, bueno, también se pueden dar esos procesos de fragmentación o los procesos de fragmentación emergen a partir de periodos de crisis donde hay un descontento generalizado en las comunidades contra su clase dirigente y que además representa un desafío para el poder y para la institucionalidad. Yo creo que aquí hay un asunto central que precisamos abordar y es que efectivamente el Estado sí se puede fragmentar independientemente de la concepción de pronto incluso a veces un poco fatalista que tengamos del Estado colombiano. Hay un esfuerzo significativo por construir Estado, pero este tipo de situaciones y obviamente la existencia de un conflicto armado tan crudo lleva a que las personas también pierdan, en este caso, la confianza en la institucionalidad y a que obviamente se resquebraje un poco todo ese relacionamiento del ciudadano con el Estado. En este sentido partimos, hicimos una investigación entonces conducida por un enfoque cualitativo y con un alcance descriptivo, una revisión documental muy corta de 15 documentos que incluyeron algunas tesis, artículos de revista y algunos libros que fueron seleccionados de acuerdo con la experiencia de los autores en este tema. Y como referente teórico para armar unas categorías preliminares tomamos el trabajo de Gustavo Duncan con respecto a la forma como el Estado colombiano se fragmenta a partir de la confluencia de los actores armados y legales. En este caso, Duncan propone 7 grandes categorías que tienen que ver con que el Estado se fragmenta dependiendo de la geografía física de los territorios, la forma como se ha distribuido el poder, la existencia de economías mineras, las actividades de producción y narcotráfico, la proyección agraria excluyente derivado de un país que no ha hecho una reforma agraria a diferencia de la gran parte de países de América Latina, la debilidad de las instituciones dentro de lo local y la forma como hemos aprendido como sociedad que la violencia se ha constituido en un mecanismo de protección de los derechos de propiedad privada, en este caso que se ha visto, por ejemplo, con el surgimiento de los movimientos paramilitares, de los grupos paramilitares, que son como tal justamente una iniciativa para proteger esa propiedad privada frente a la debilidad del Estado. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que tuvimos? Pues a partir de los materiales que identificamos, en este caso, esos materiales se codificaron y se generaron en este caso, o más bien se reafirmaron 6 de las categorías que ya Gustavo Duncan había encontrado previamente en su trabajo y adicionales a esas 6 categorías encontramos 10 categorías emergentes, ¿cierto? Lo que hizo un poco este ejercicio fue consolidar obviamente el trabajo muy juicioso
que ya ha hecho durante años Gustavo Duncan en la ciudad, en el país, pero también identificar algunos elementos que consideramos son importantes y que dan lugar a posteriores investigaciones. ¿Qué encontramos entonces? Que se reafirma lo que menciona Gustavo Duncan con respecto a que el Estado se puede fragmentar por la posición geográfica de los territorios, entonces un territorio más, digamos, los territorios periféricos tienden a ser más proclives a la existencia del conflicto armado y a la cooptación de poderes, la violencia como mecanismo de protección de los derechos de propiedad, las economías mineras, lo hemos vivido en el departamento de Antioquia, por ejemplo, con la subregión del Nordeste, con el Bajo Cauca, lo mismo que las actividades de narcotráfico, cuando hay algunas rutas estratégicas para llevar a cabo este tipo de actividades, la forma tan excluyentes que se han dado, digamos, los procesos de proyección agraria en el país y el debilitamiento de las instituciones en lo local. Es un poco lo que se reafirmó con esta revisión de literatura. ¿Qué fue lo nuevo que se encontró? O nuevo por lo menos en perspectiva del estudio que se hizo, pues que todavía hay un debilitamiento de las capacidades del Estado en muchos aspectos, que ese debilitamiento de las capacidades del Estado incluso se pueden ver representadas en la debilidad de su sistema judicial, que hay una consolidación de una base social por parte de estos grupos armados, que es lo que les permite de alguna manera también que la ciudadanía muchas veces no logre confiar en la institucionalidad. Y es porque muchas veces termina siendo más efectivo el mismo actor armado ilegal que el mismo Estado, y es un asunto que han trabajado, por ejemplo, autores como Mauricio García Villegas. Hay un detrimento, digamos, del tejido social, hay una debilidad de los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares, la existencia de un Estado nominal, que es lo que hemos visto siempre, digamos, lo que realmente es el Estado contra lo que planeamos un poco desde las teorías de concepción del Estado que debería ser, la configuración histórica que ha tenido el paramilitarismo en Colombia, algunas patologías del Estado que tienen que ver con la corrupción y prácticas clientelistas, y dos categorías que consideramos esenciales y que necesitan un abordaje mucho más profundo en futuras investigaciones: el imaginario social que existe sobre las instituciones y la ausencia de esa visión antropológica del Estado. Todavía estamos en la concepción de ver en el Estado solo como las instituciones de gobierno. No tenemos la visión antropológica a partir de la cual el Estado son todos los integrantes, son los ciudadanos, es la institucionalidad, y por tanto eso tiene una repercusión directa sobre la forma como se consolida el Estado. Como conclusiones, entonces, podemos decir que la configuración histórica de la violencia en Colombia ha tenido un impacto en el proceso de construcción del Estado, que el estudio, en este caso, que hicimos, no pretende bajo ninguna circunstancia ser una verdad absoluta, es solo una aproximación a un fenómeno desde una perspectiva cualitativa, en la que nosotros como autores lo que hacemos es mostrar que existe un panorama recorrido o existe un trayecto recorrido, en este caso por distintos autores, como hemos dicho, Gustavo Duncan, Mauricio García Villegas, Manfredo Coesel, han hecho un trabajo muy importante en el país, pero que todavía, aún con esos trabajos tan consolidados, nos quedan asuntos por atender. Y son asuntos por atender desde el campo de las ciencias sociales y de las humanidades, por supuesto. En este caso, hay que seguir profundizando sobre este tema de la visión antropológica del Estado y cómo vamos a garantizar en este caso que dejemos de ver el Estado de una forma tan institucionalista, que es un asunto en el que yo, el MIGDAL, vuelvo y repito, ya ha profundizado, y el imaginario social que tenemos de las instituciones, porque es que el imaginario social de la institucionalidad termina también determinando mucho de la forma como los ciudadanos confían o no con respecto a sus instituciones. Aquí hay algunas de las referencias bibliográficas del trabajo, y pues si desean obtener mayor información con respecto a este estudio o conversar un poco más sobre él, dejamos nuestros datos, en este caso el mío como investigador principal. Les recuerdo, les habló Lemi Bran Piedrahita, soy investigador asociado de la Corporación Universitaria Americana, mi correo electrónico lbpiedrahita@americana.edu.co, y mi número telefónico, mi número celular. Un gusto haber podido compartir con ustedes un poco sobre esta experiencia. Un feliz día para todos y nuevamente gracias por asistir a este congreso que organiza nuestra institución.